Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Hola, maestro, buenos días. Buenos días, maestra. Todavía no reviso el examen, pero ¿qué tal se les hizo? ¿Fácil? Sí, pero un poco tardado. Ya no estaba difícil, ¿o sí? No tanto. Bueno, entonces espero ver puros 10 después. Yo creo que los reviso hoy en la tarde o mañana. Y ya les mando su calificación. Pero bueno, mientras vamos a terminar el ejercicio que estábamos haciendo. Ok, entonces nos quedamos en que partimos de una ecuación diferencial y ya habíamos escrito la forma canónica controlable y la observable. Entonces íbamos a ver si teníamos una forma canónica diagonal o de Jordan. Entonces, eso lo vamos a decidir viendo qué tipo de polos teníamos en la función de transferencia. Entonces, me parece que sí lo factorizamos, ¿o no? ¿Sí se factorizó el denominador? Sí, nos quedamos en que vamos a hacer el método de fracciones parciales. Ok. Entonces, fueron polos simples, ¿no? Entonces, será la forma canónica diagonal. Entonces, la forma canónica diagonal y la función es una función de transferencia el denominador, ¿cómo nos quedó factorizado? S más 2 por S más 3 por S más 4. Okay. Gracias. S más 2, S más 3 por S más 4. Ok, entonces como el numerador es de un orden menor, entonces no podemos dividir, ¿no? Y el término que teníamos como B0, pues simplemente va a ser 0. Este término es en caso de que el numerador sea de un orden igual o mayor al denominador. Y si no, entonces es 0, como en este caso. Y luego tenemos las fracciones parciales. Ok, entonces hay que calcular esos coeficientes. Los coeficientes se calculan con el límite. El límite cuando S tiende al valor del polo del coeficiente que estamos calculando. Ahorita es para C1. Entonces, el polo está en -2.
despejamos S y nos da que es menos 2. Y luego ese es el límite de el factor del polo. El factor del polo es S más 2 por toda la función que estamos pasando a fracciones parciales, que sería 4S cuadrada más 8S más 9 sobre S más 2, S más 3, S más 4. Entonces, el S más 2 pues se cancela. Y al cancelar esos S más 2, pues ya no nos van a quedar indeterminaciones en la función que tenemos entre corchetes. Entonces, para evaluar el límite, podemos simplemente sustituir el valor de S. Sustituyendo el valor de S, ¿cuánto nos queda en el numerador? Nueve. 9. Y en el denominador, Un 2. entonces nos da 9 medios. Y hacemos el mismo procedimiento para calcular los otros coeficientes. Entonces, para C2 es igual el límite cuando S tiende al valor del polo de ese coeficiente, que en este caso es menos 3, de el factor del polo, S más 3, por toda la función. Igual los S más 3 se cancelan, cancelamos indeterminaciones y entonces podemos simplemente sustituir el valor de S. ¿Cuánto da C2? Menos 21, creo. Menos 21. Y nos falta C3. Entonces, nuevamente, el límite cuando S tiende a el polo de ese coeficiente, que es menos 4, de el factor del polo, S más 4, por toda la función.
Cancelamos S más 4, ya no tendremos indeterminaciones, entonces podemos sustituir el valor de S. ¿Cuánto nos queda? Mm, 20.5. $20.5. Entonces, si vamos a poner todo con decimales, vamos a poner 4.5 también. Bien, entonces, así es el cálculo de los coeficientes. Pues, ya que tenemos esto expresado en fracciones parciales, pues pasar a la forma canónica es más sencillo que incluso las otras formas. Entonces, voy a escribir aquí mismo los coeficientes para borrar el cálculo. Entonces, nos quedó 4.5 menos 21 y 20.5. Sí, entonces decíamos, como el numerador es de un orden menor que el denominador, entonces el B0 va a ser 0, no es necesario hacer una división. Tendríamos este B0 cuando el numerador es de un orden igual o mayor al denominador, cuando tengamos que hacer una división. En este caso no es necesario. ¿Sí? Y ese B0 va a ser 0. Entonces, ya que tenemos expresada nuestra función de transferencia en fracciones parciales, pasamos directamente a la forma matricial. Entonces, voy a borrar el cálculo. Y vamos a escribir las matrices. Entonces, decíamos que era de tercer orden. Entonces, tenemos 3 variables de estado. Entonces, hay 3 derivadas de variables de estado. X1 punto, X2 punto y X3 punto. Y luego tenemos la matriz A. La matriz A es una matriz diagonal donde los polos van a estar ubicados sobre la diagonal y todos los otros elementos pues van a ser 0. Entonces, los polos los podemos ubicar en el orden que nosotros queramos, ¿no? Podemos empezar con -4, luego -3, -2 o -2, -3, -4, pero siempre cuidando el orden para las matrices que restan. ¿Sí? No importa en qué orden lo ponemos, pero sí poner toda la representación en espacio de estados en el mismo orden. Pues aquí pues los voy a poner en el orden que ya los tenemos. Entonces, el primer polo es -2. El segundo polo es -3. Y el tercero es -4. Entonces, los polos van en la diagonal principal, y todos los otros elementos son ceros.
¿sí? Esa es la matriz A. Y después la matriz A multiplica al estado, que es x1, x2 y x3. Y luego tenemos B. Como es una sola entrada, pues B va a ser un vector. Las formas canónicas siempre son para una, siempre son para una entrada. Entonces es un vector y este vector va a ser un vector con puros elementos 1, siempre. Entonces van a ser 3 unos. Y luego nos falta la salida, Y. La forma canónica pues también es para una salida, entonces C va a ser un vector. Y en este vector vamos a tener los coeficientes. Entonces aquí es donde les decía, siempre y cuando los tomemos en el mismo orden en que los pusimos en la matriz A, no va a haber problema. No importa qué polo consideremos primero o qué fracción consideremos primero, solo hay que llevar el mismo orden en A y en C. Entonces, pusimos primero el polo en menos 2, entonces ponemos su coeficiente, que es 4.5. Y luego después el de menos 3 es menos 21, el de menos 4 y es 20.5. Y luego C va multiplicado por el estado, x1, x2 y x3. Y luego aquí tendríamos B0 por U. Entonces, B0 es 0. Entonces, en la representación de espacio de estado solo va los polos y los coeficientes. Lo más tardado, pues, podría ser encontrar las fracciones parciales. ¿Sí? ¿No hay dudas con este ejemplo? No, maestra, todo bien. Entonces, vamos a hacer un segundo ejemplo. Déjenme ver si estaba un segundo ejemplo. Sí. Pero entonces, ahora vamos a partir de una función de transferencia. Tenemos y de s sobre u de s igual a 3s más 2 sobre s cuadrada por s más 3. Entonces, igual hay que encontrar la representación en la forma canónica controlable, observable, y desde ahorita, como ya vemos que tenemos polos repetidos, entonces la forma que vamos a encontrar sería la de Jordan. La diagonal es para polos simples y la de Jordan nos permite poner polos múltiples y polos simples, y combinaciones de estos. Entonces, nuevamente, para la forma controlable y observable, lo primero es identificar cuáles son los coeficientes.
Si nos vamos a basar en lo que tenemos en las formas generales, necesitamos ubicar los coeficientes A y B. Entonces, para ver estos coeficientes claramente, pues vamos a desarrollar el denominador. Sería el numerador igual 3s más 2 y en el denominador sería s cúbica más 3s cuadrado. Entonces, desde ahí ya vemos que es de tercer orden. Entonces, nuestro estado va a estar formado por 3 variables de estado. Y luego, pues hay que identificar cuáles son los coeficientes. Entonces, los coeficientes A son los que aparecen en el denominador. Entonces, siempre buscamos que el S de mayor orden tenga un coeficiente 1. En este caso, ya está. Si no estuviera, pues hacemos alguna división, una multiplicación para que tenga un coeficiente 1. Entonces, ya lo tiene. Y a partir de este coeficiente de mayor orden, comenzamos a nombrar los otros coeficientes A, desde A1 hasta AN. N en este caso es 3. Desde A1 hasta A3. Y lo mismo hacemos en el numerador. Entonces, en este caso vemos que nos hacen falta muchos coeficientes. Podemos nombrarlos así y no nos confundimos, o podemos pasar esto a polinomios completos y a lo mejor verlo más claro desde los polinomios completos. No es necesario, pero nos puede ser de utilidad para identificar bien los coeficientes. Entonces, esta función la podemos escribir como escribo un poco más abajo. Primero vamos a escribir el denominador completo. Entonces sería s cúbica más 3s cuadrada más 0s más 0. Y en el numerador partimos de un polinomio del mismo orden que el denominador. Entonces no tenemos s cúbica, entonces sería s cúbica pero con 0. S cuadrada tenemos, tampoco tenemos. Entonces también va a ir s cuadrada pero 0. Luego ya tenemos s y el término independiente. Escritos completos irían así. Y luego de aquí ya es más fácil nombrar a los coeficientes. Nuevamente en el denominador, la s de mayor orden debe de ser con coeficiente 1. Si no lo tenemos así, entonces operamos, multiplicamos, dividimos de manera que nos dé un coeficiente 1. Y luego, a partir de ahí, vamos nombrando los coeficientes A. Entonces, este sería A1, este sería A2 y este sería A3. Y también para los Bs. Entonces, los Bs siempre los empezamos desde B0. Entonces, este es B0. Este es B1.
B2 y B3. Entonces, ahí ya está más claro cuáles son los coeficientes. Entonces, esto no es estrictamente necesario, pero pues nos ayuda mientras nos acostumbramos a ver qué coeficientes son los que tenemos. Entonces, quizá después pues ya no es necesario estar haciendo todos los polinomios completos para definir los coeficientes. Pero bueno, entonces, ya que tenemos definidos los coeficientes, pasamos a las formas canónicas. Entonces, la primera va a ser la controlable. Entonces, decíamos, es de tercer orden el denominador. Entonces, nuestro estado está formado por 3 variables de estado. Entonces, vamos a tener x1 punto, x2 punto y x3 punto. Y luego tenemos a la matriz A. Entonces, la matriz A decimos que la podemos dividir en 3 submatrices. Entonces, dejábamos el último renglón, separábamos esta primera columna y así a lo mejor es más fácil ordenar nuestros elementos. Entonces, en este último renglón van los coeficientes A. Desde el último, el AN, hasta el A1, pero negativos. Entonces, el último coeficiente es 0. Entonces, ese no importa que no lo pongamos negativo, ¿no? De todos modos, es 0. Y luego el A2 también es 0. Y luego el A1, que es 3, pero negativo. Entonces, ahí van los coeficientes. Y luego, en la primera columna que se separaron de los dos primeros renglones, la primera columna son puros ceros. Siempre son puros ceros. Y en la segunda parte vamos a colocar una matriz identidad de la dimensión que ahí nos quede. En este caso es de 2 por 2. Entonces, es una matriz identidad de 2 por 2. Entonces tenemos 1, 0, 0, 1. Entonces, esa es la matriz A. Después va multiplicado por el estado. Y luego tenemos más B. Para la forma controlable, B son puros ceros, excepto el último elemento, que es 1. ¿Sí? Nuevamente, la forma controlable es para una entrada, una salida. Las formas canónicas, perdón, es para una entrada y una salida. Entonces, es un vector, puros ceros y último elemento 1. Y luego tenemos para la salida la ecuación nos dice que Y
es igual a un vector donde cada elemento de este vector pues hay que determinarlo a partir de una operación con los coeficientes A y B. Entonces, el primer elemento es Bn menos AN B0. Entonces, voy a poner más acá. Bn menos AN B0. Entonces, para nosotros n es 3. Entonces, tendríamos B3 menos A3 por B0. Entonces, ese es el primero. Y los siguientes solo hay que ir decreciendo el Bn y An hasta llegar a B1 y A1. Entonces, el siguiente sería B2 menos A2 B0. Y el otro sería B1 menos A1 B0. ¿Cómo nos quedan esos coeficientes? Serían 2, 3 y 0. 2, 3 y 0. Los B0 pues siempre son 0, ¿no? Entonces estos términos siempre van a ser 0, porque B0 es 0. Entonces solamente nos va a quedar el B3, B2 y B1. Y como dice su compañera, es 2, 3 y 0. Entonces, SC multiplicado por el estado, X1, X2, X3, y luego aquí tenemos B0. B0 por 1. Entonces, B0 es 0. Y ya la forma canónica nos quedaría así. ¿Dudas con esta forma controlable? ¿No? Ok, entonces ya que tenemos la forma controlable, pasar a la forma observable está muy directo. Partiendo de la forma controlable, la forma observable, pues son las mismas matrices y vectores que ya tenemos. Pero solo las vamos a cambiar un poco en la forma. Por ejemplo, la ecuación de estado pues es igual x1, x2, x3 punto. Y luego es igual a la matriza. Para la matriza vamos a tomar la misma matriz A de la forma controlable, pero
la vamos a poner transpuesta. Entonces, la primera columna de la forma controlable ahora va a ser el primer renglón de la forma observable. La segunda columna de la forma controlable es el segundo renglón. Y la tercera columna de la controlable es el tercer renglón. ¿Sí? Y podemos hacer lo mismo, dividirlo. Esta última columna son los elementos A, pero negativos. Y luego tenemos dos columnas con puros ceros y luego la matriz identidad. ¿Sí? Entonces es la misma matriz A, pero transpuesta. Y luego va multiplicada por el estado, x1, x2, x3. Y luego para B vamos a tomar C de la forma controlable. Entonces, ahora la matriz B o el vector B va a ser C, pero transpuesto. Entonces, C es un vector renglón, ahora va a ser un vector columna. Y los elementos van a ser los mismos, 2, 3 y 0. Y luego para la salida, ahora C va a ser el B de la forma controlable. Nada más que igual transpuesto. B en la forma controlable pues es un vector columna. Ahora vamos a tener un vector renglón, pero con los mismos elementos, que es 0, 0, 1. Y esto multiplica al estado, x1, x2, x3. Y luego lo mismo, más b0 por u, pero b0 es 0. Entonces, ahí está la forma controlable y observable. Pues para escribir estas formas, pues simplemente nos basamos en las formas generales. Esas ya están dadas. No hay que hacer nada en nuestra función de transferencia o en la ecuación diferencial más que identificar a los coeficientes que van a aparecer en las formas canónicas. ¿Sí? ¿Hasta ahí no hay problema? No, maestra. No, maestra. Muy bien, entonces ahora nos falta la forma, decíamos podíamos tener una forma diagonal o de Jordan, dependiendo de cómo eran los polos. Polos simples es una forma diagonal, que es la que hicimos hace un momento, y en este caso como hay polos dobles, el de S cuadrada, entonces es la forma de Jordan. Entonces para la forma de Jordan, igual antes de escribir las ecuaciones matriciales, pues hay que expresar nuestra función en fracciones parciales.
Entonces, tenemos entonces tenemos nuestra función. Y esto nos debe de dar igual a un B0. Nuevamente, este B0 lo vamos a tener si el numerador es de un orden igual o mayor al denominador. Es muy raro que tengamos un orden mayor, pero igual sí podría ser. Y entonces podríamos obtener ese B0. Pero nuevamente, pues no, el denominador es de un orden mayor que el numerador. Entonces, este B0, desde un inicio, podemos darnos cuenta que no lo vamos a necesitar calcular, ¿sí? O no se puede calcular y es 0. Y luego expresamos las fracciones parciales. Entonces, es una fracción para cada polo del denominador, ¿sí? Cada polo de la función. Entonces, van a ser 3 fracciones. 2 polos son iguales, uno diferente, nos van a dar 3 fracciones. Entonces, como tenemos el doble, este polo doble en S cuadrada, pues nos va a dar 2 fracciones parciales. Uno con S cuadrada. Y luego vamos disminuyendo la potencia de S hasta llegar a S a la 1. En este caso, pues como es S cuadrada, simplemente sería otra fracción más. Con S. Si tuviéramos ahí S cúbica, pues sería S1 sobre S cúbica y luego tantas fracciones parciales como sean necesarios para ir disminuyendo la potencia de la S en 1 hasta llegar a S a la 1. Entonces sería S cúbica, S cuadrada y S. Entonces, en este caso, como solo es S cuadrada, solo tendríamos esas dos. Y luego tenemos la fracción para el polo simple, que es S más 3. Entonces, nuevamente hay que calcular esos coeficientes. Entonces, para C1 es así como lo habíamos calculado ahorita. Es el límite cuando S tiende al valor del polo. En este caso el polo está ubicado en 0. De el factor del polo, que es S cuadrada, el denominador que tenemos en esa fracción parcial, por toda la función. Entonces, las S cuadradas se cancelan. Entonces, ya no tendríamos indeterminación y podemos evaluar ese límite simplemente sustituyendo el valor de S. ¿Cuánto nos da esto?
2/3. 2/3. Entonces, cuando son dobles o cuando son múltiples de la potencia más grande, tenemos el denominador con la S de mayor orden, pues se calcula de esta forma, ¿no? Igual que como habíamos calculado los simples. Pero cuando ya estamos considerando las otras fracciones donde fuimos decrementando el orden de S, entonces hay que agregarle derivadas al cálculo del coeficiente. En este caso, como solamente decrementamos en 1 el orden de la S, pasamos de S cuadrada a S, solo vamos a calcular la primera derivada. Entonces, para C2, sería igual el límite cuando S tiende al valor del polo, que es 0, e igual es el factor del polo, pero el original, S cuadrada, por toda la función, pero ahora va a ser aplicándole la derivada. En este caso, como solo decrementamos en 1 el orden, va a ser la primera derivada. Entonces será el límite de la derivada con respecto de S de el factor del polo, el original, que es S cuadrada, por toda la función. Entonces, esto que va aquí es exactamente lo mismo que teníamos en el cálculo con o para la S de mayor orden. ¿Sí? Entonces, es exactamente lo mismo, solo que le vamos a agregar la primera derivada. Entonces, igual, las S cuadradas se cancela y nos queda 3S más 2 sobre S más 3. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando S tiende a 0 y ¿qué nos queda de la derivada? ¿Cómo es la derivada de un cociente? ¿Se acuerdan de la fórmula de derivada para un cociente? Es la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador sobre el denominador al cuadrado, ¿no? Ok, entonces la derivada del numerador es ¿cuánto? Es 3 por el denominador, que es S más 3, y luego menos el numerador,
3s más 2. ¿Y la derivada del denominador cuánto es? 1. 1. Entonces, hasta ahí queda. Y luego sobre el denominador al cuadrado. S más 3 al cuadrado. Entonces, ahí está la derivada. En realidad, no es necesario que simplifiquemos, que hagamos las operaciones y veamos al final cuánto queda, porque lo que queremos es evaluar el límite. Entonces, no importa si está desarrollado o si simplificamos eso. Entonces, lo podemos dejar así y simplemente ya evaluar el límite. Si no tenemos ninguna indeterminación, que no debemos de tener porque eliminamos los s cuadrada, entonces simplemente sustituir s igual a 0 en todo eso que nos queda. No es necesario simplificarlo, lo pueden hacer, pero pues no se necesita. ¿Cuánto nos queda de eso? ¿7 novenos? Sí. Y luego nos falta C3. C3 es un polo simple, entonces lo vamos a calcular como calculamos en el ejercicio pasado o como calculamos ahorita con C1. Entonces, para C3, tenemos que es el límite cuando S tiende al valor del polo para ese coeficiente, que es menos 3. De el factor del polo, el denominador que tenemos para ese coeficiente, S más 3 por toda la función. Entonces, nuevamente los S más 3 se cancelan. Y al cancelarse esos términos S más 3, pues ya no tendríamos indeterminación. Si el límite lo evaluamos directamente sustituyendo el valor de S. Si sustituimos S igual a menos 3, ¿cuánto nos queda? A mí me salió menos 7 novenos. Menos 7 novenos. Entonces, ahí ya están los tres coeficientes. Entonces, voy a borrar
los coeficientes y los voy a escribir para borrar el cálculo. Entonces, C1 es 2/3, 7/9 y menos 7/9. Entonces, ya que tenemos los coeficientes, que sabemos cuáles son los polos y sabemos cómo es B0, entonces ya podemos escribir la forma canónica. Entonces, esta forma canónica pues también es sencilla, ¿no? Porque nada más van a ir los polos y los coeficientes. Entonces decíamos, es de tercer orden. Entonces vamos a tener en el estado 3 variables. Entonces van a ser 3 derivadas. X1 punto, X2 punto y X3 punto. Y luego tenemos a la matriz A. Entonces, en esta matriz, en la diagonal, vamos a ir llenándola poco a poco. En la diagonal principal vamos a poner todos los polos que tenemos. Pues igual podemos comenzar por los polos en 0 o por el polo en -3. O al revés, podemos comenzar por el polo en -3 y después los polos que están en 0. El orden en el cual nosotros vayamos colocando los polos no importa, siempre y cuando respetemos ese mismo orden para las otras matrices. Es más fácil y nos podemos confundir menos si colocamos primero los polos múltiples. Entonces, como recomendación, para no confundirnos con los otros matrices, podemos colocar primero los polos múltiples. Entonces, como polos múltiples tenemos el polo en 0 y ya sabemos que son 2. Entonces, colocamos estos dos ceros. Tenemos 2 polos en 0. Y colocamos el otro polo. El otro polo está en -3. Entonces podemos dividir nuestra matriz de acuerdo a cómo tengamos los polos. Podemos separar primero los polos que son múltiples y tenemos esta submatriz, en este caso de 2 por 2, y luego los polos simples, en este caso solo es 1. Solamente vamos a tener ahí un elemento. Entonces tenemos esta matriz. Entonces colocamos primero los polos. Si la dividimos, así como ahorita, en esta parte van a ir ceros, todos los ceros necesarios, y en esta también, todos los ceros que se necesiten para llenar esa parte de la matriz. En este caso, pues son pocos elementos. Entonces, aquí son 2 columnas, es 0, 0, y aquí son 2 renglones con 0, 0, 0.
Y nos queda la parte de los polos múltiples. En la columna, en la diagonal que está arriba de la diagonal con los ceros, arriba de la diagonal principal, vamos a colocar unos, tantos unos como quepan, sin que nos salgamos de esta pequeña matriz de 2 por 2. En este caso solamente sería 1. Si tuviéramos 3 elementos sería una matriz de 3 por 3. Entonces la diagonal, arriba de la diagonal principal tendría 2 elementos, ¿no? Entonces ahí ponemos 2 unos. O podemos hacerlo con la fórmula que tenemos en el PDF. Vamos a poner R menos 1, números 1. R es el orden del polo múltiplo, en este caso es 2. 2 menos 1 es 1. ¿Sí? O si la dividimos así la matriz, pues puede ser más fácil, más rápido ver cuántos unos debemos de colocar, ¿no? Entonces sería un solo 1. Y aquí tendríamos un 0 también. Entonces siempre podemos dividirla para poder visualizar mejor cómo la vamos a ir armando. Entonces esa es la matriz A. La matriz A va multiplicando al estado. Y es X1, X2 y X3. Y luego tenemos AB. B es igual un vector columna por 1. Entonces, esta misma cantidad de unos que nosotros colocamos acá va a ser la misma cantidad, pero ahora de ceros que coloquemos en B. Colocamos allá un 1, colocamos acá un 0. Y los otros elementos van a ser unos. Y luego para la salida tenemos un vector renglón. En este vector vamos a colocar los coeficientes, cuidando que estén en el mismo orden como colocamos los polos en la matriz A. Entonces colocamos primero los polos en 0, entonces ponemos los coeficientes para esas fracciones parciales. Y la primera sería 2/3 y 7/9. Y el último polo que escribimos fue el de -3. Su coeficiente es -7/9. Igual por todo el estado, X1, X2 y X3. Y luego más B0, pero B0 ya dijimos que 0. Por 1. Entonces, se recomienda que los polos simples se escriban al final, primero los polos que son múltiples, porque de esta forma el número de unos que nosotros pongamos lo podemos definir muy bien haciendo esta pequeña matriz. Si no nos va a quedar lo mejor en medio, pues sí lo podemos definir bien, pero hay que tener más cuidado, fijarnos mejor. E igual los ceros que le corresponden en la matriz B. Aquí es fácil porque va a ser el primer elemento, porque colocamos primero los polos
los polos múltiples. Pero si los colocamos después, entonces este 0 que colocamos en B va a quedar, no sé, en algún elemento en medio. A lo mejor aquí está sencillo porque solo son 3 elementos en esta columna. Pero si no, si fueran más elementos, pues tendríamos que tener cuidado de en qué posición va a ir ese 0. Dependiendo de cómo los hayamos ordenado en la matriz. Entonces, es más fácil si los llevamos así en orden y agrupados. Primero los polos múltiples juntos y pues también llevamos el mismo orden en B y llevamos el mismo orden en C. ¿Dudas de esta forma canónica? No, maestra. Maestra, si tuviéramos un tercer orden, se tendría que, al momento de sacar los coeficientes, se tendría que hacer una segunda derivada en en el segundo coeficiente, ¿no? Ajá. Una segunda derivada y si se acuerdan de las fórmulas, tendría que ir también multiplicado por un medio. Ok. Pero es yo creo que de lo más que llegaríamos a poner, ¿no? Que el segundo orden está bien. Pero sí, si tuviéramos nosotros, sí sería una segunda derivada y un medio. Porque va ahí sobre 1 sobre n menos 1 factorial, donde n es el orden del polo. Pues tendríamos 3 menos 1 factorial. Y si tuviéramos, bueno, aquí tenemos un solo polo que es doble, pero ¿qué tal si fuera, pues, supongamos, un s cuadrada, s más 1 al cuadrado y s más 3? Pues también se puede, ¿no? Serían 2 fracciones parciales más para el s más 1 y a lo mejor lo más complicado sería la matriz A, pero por eso les digo siempre, pues si llevamos el orden no tendría por qué haber mucho problema. Entonces dejamos este espacio de 2 por 2 para los de S cuadrada y luego el siguiente espacio también de 2 por 2 para los de S más 1 y al final el de S más 3. De todos modos van sobre la diagonal principal, pero si nosotros hacemos esta matriz, entonces ya sabríamos dónde van los unos. Por ejemplo, aquí sería, para S cuadrada sería 0 y 0. Para S más 1 sería menos 1 y menos 1. Y al acomodarlo de esta forma, y bueno, acá tendríamos el menos 3. Y acomodarlo de esta forma nos ayuda a ver dónde están los unos. Aquí tendríamos 1. Y aquí también. Y ya todos los elementos que estén por arriba van a ser ceros. Todos los elementos que estén por abajo van a ser ceros.
Sí, pero realmente los sistemas que vamos a ver pues no van a ser de un orden tan alto. Vean que aquí el estado pues tendría 5 variables. Ya es un estado un poquito más grande. Pero eso sería lo que haríamos. Lo podemos extender a un orden pues muy grande y con polos múltiples de diferentes orden y diferentes polos múltiples. ¿Sí? Sí, muy bien. Ok. Muy bien, entonces ya sabemos pasar a una representación matricial en espacio de estados. Ya sea definiendo las ecuaciones, como fue lo primerito que hicimos, definiendo cada una de las variables de estado y luego sacando cada una de las ecuaciones y después vaciarlas en las matrices o con estas formas canónicas. Ahora lo que vamos a ver es cómo regresar de una representación en espacio de estados a una función de transferencia. Entonces, ahora vamos a partir de que tenemos nuestras ecuaciones en espacio de estados. Y ya sabemos que tenemos A, B, C y D matriciales. ¿De qué tamaño? Pues depende de cuántos estados tengamos, cuántas salidas tengamos, cuántas entradas tengamos. Pero de forma general, así son estas ecuaciones. Ahora lo que queremos es, a partir de ecuaciones de este tipo, que están en espacio de estados, encontrar la función de transferencia del sistema al cual pertenece esta representación. Entonces, ahora sí vamos a utilizar la transformada de Laplace. Entonces, ¿cómo encontramos una solución para una ecuación que está en el tiempo? Pues hay métodos, no sé, tradicionales para solución de ecuaciones diferenciales. Esta es una ecuación diferencial, pero además es una ecuación diferencial matricial. Entonces, no es tan sencillo con los métodos que luego vemos en cálculo. Pero si aplicamos la transformada de Laplace, pues todo eso se vuelve más sencillo. Entonces, vamos a aplicar la transformada de Laplace a estas dos ecuaciones. La transformada de Laplace de x punto de una primera derivada sería x de s por s. No vamos a tomar en cuenta condiciones iniciales porque lo que queremos es encontrar la función de transferencia. Si quisiéramos como tal resolver una ecuación diferencial, ya saben, para resolverla con Laplace, pues utilizamos la transformada de Laplace de cada uno de los términos, pero incluyendo condiciones iniciales, porque es una solución de una ecuación diferencial. Si lo que queremos es la función de transferencia, entonces consideramos condiciones iniciales iguales a 0. Entonces, esto es para buscar una función de transferencia. Entonces, vamos a considerar condiciones iniciales iguales a 0. Entonces, aquí tendríamos un menos la condición inicial. Entonces, va a ser 0 y solo nos quedamos con x de s por s. Y luego pasamos esto a S también, aplicando la transformada de Laplace. Entonces, A es una matriz de escalares, entonces se queda igual. X de t, aplicando la transformada de Laplace, es x de s. Y luego más B es igual una matriz. La seguimos dejando en la matriz. Y luego la transformada de Laplace de U de t es U de s. Y luego tenemos la ecuación para la salida, que es igual de sencillo que lo que ahorita mencionamos, ¿no? Para y de t, pues es y de s, x de t es x de s, u de t es u de s. ¿Sí? La única que es un poco diferente es esta de x punto. ¿Sí? Pero sabemos que es x de s por s.
Entonces, además, pues sabemos que una función de transferencia es una relación salida-entrada. Entonces, por estas ecuaciones, sabemos que la salida es y de s y que la entrada es u de s. Entonces, lo que nosotros queremos encontrar a partir de estas ecuaciones es la relación y de s sobre u de s. Y esta es nuestra función de transferencia. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar estas ecuaciones para nosotros poder llegar a esto, a tener el cociente o la relación salida-entrada. Pues primero vamos a utilizar la ecuación de estado. La ecuación de estado es esta de aquí. X de S por S más AX de S más B U de S. Entonces, de esta ecuación hay que despejar X de S. Y ya que encontremos X de S, la sustituimos aquí. Y después ya agrupando estas dos ecuaciones de esta forma, pues ya buscamos obtener esta relación salida-entrada. Entonces, lo primero es tomar esta entonces y despejar X de S. Entonces, este elemento, este término que está aquí, está de este lado de la igualdad, positivo. Lo podemos pasar del otro lado de la igualdad, pero con signo negativo. Entonces nos queda X de S por S menos AX de S igual a B por. Solo pasamos AX de S al otro lado de la igualdad. Y nos queda representado esta resta. X de S por S menos AX de S. Entonces, A es una matriz. Entonces, esta es una matriz por X de S. Entonces, al final, esto nos va a dar algo matricial. Ya que tenemos X de S, pero está multiplicado por la variable S únicamente. S es una variable, no es una matriz. Entonces, para poder restar, para poder hacer esta resta, estos dos términos deben de ser del mismo tipo. Este ya es matricial, este no lo podemos cambiar. Este es matricial, pero este de acá no, porque esta S es simplemente la variable. Entonces, para poder restar, necesitamos que ambos sean del mismo tipo. Entonces, necesitamos que ambos sean matriciales. Entonces, ya podemos hacer la resta de matrices. Si no son iguales, pues no podemos hacer la resta. Aquí tendríamos que factorizar X de S. Y nos va a quedar que aquí tenemos factorizado S y acá A. Pues tendríamos S menos A. ¿Cómo podemos hacer esta resta si no son del mismo tipo? La única forma es pasar esta S también a una matriz, sin modificarla. Y eso sería igual que multiplicarla por un 1 que es en escalar. Su equivalente es una matriz de identidad, ¿no? Entonces, si nosotros multiplicamos S por 1, sigue siendo S. Entonces, utilizamos el 1, pero matricial, que es la identidad. Entonces, no vamos a cambiar lo que teníamos originalmente, porque solo estamos multiplicando por un 1 matricial. Solo lo estamos llevando a una forma de una matriz. ¿Sí? Entonces, ahora nosotros sí podemos hacer esta resta, porque ambas son matrices. Antes no, porque solo era S menos A. Pues ni siquiera lo podemos expresar porque no está correcto. Pero ahora ambas son matrices. Entonces ya se puede realizar esa resta. Y ya podemos factorizar entonces esta X de S. ¿Sí? Nos va a quedar de esta forma. Entonces, si ya pudimos factorizar, entonces podemos despejar X de S. Entonces, esta SI menos A que tenemos aquí, pues lo pasaríamos del otro lado
Si fueran escalares, si pensamos en escalares, números, pues pasaría del otro lado dividiendo. En realidad, pues nosotros no hacemos este tipo de operaciones con matrices. Lo que haríamos es multiplicar esta matriz de aquí por su matriz inversa, más bien premultiplicar por su matriz inversa, y como premultiplicamos por su matriz inversa, entonces también premultiplicamos de este otro lado. Entonces tendríamos un SI menos A inverso por SI menos A. Una matriz multiplicada por su inverso nos da 1, entonces nos da un coeficiente 1 para la X de S, y este SI menos A inverso que premultiplicamos aquí, pues para no modificar la ecuación también debemos de premultiplicarlo acá, ¿no? Pero pues acá sí nos va a quedar expresado SI menos A inverso. ¿Sí? Entonces solamente premultiplicamos por la inversa de lo que tenemos aquí. Entonces ya despejado, X de S nos queda como SI menos A inverso por B por U de S. Entonces esta X de S la sustituimos en la ecuación de la salida. Entonces en esta ecuación Y es igual a C por X, pero X es todo esto, es lo que tenemos aquí. C por X más D por U. ¿Sí? Entonces, en realidad, pues aquí lo que tenemos son un término y otro término, dos términos. Ambos términos tienen en común U de S. Entonces, la podemos factorizar. Entonces, para este término, pues sería simplemente U, que es la que tenemos aquí. Y para el primero, pues sería todo esto. C por la inversa de SI menos A por B, que es esto que tenemos aquí. Entonces, con esta ecuación ya tenemos la relación salida-entrada. La salida es Y de S y la entrada es U de S. Entonces, estas, como son funciones, pues sí la podemos pasar dividiendo del otro lado. Entonces, aquí ya encontramos la relación salida-entrada. Entonces, nosotros podemos partir de un sistema dado en una representación en espacio de estados y encontrar la función de transferencia mediante este cálculo. Pues necesitamos acordarnos de cómo sacar esa matriz inversa y realizar todo ese tipo de operaciones, ¿no? Si tenemos multiplicaciones, sumas o alguna otra operación. Entonces, la matriz inversa, pues sabemos que hay diferentes métodos para calcularlas. Pues es mucho más fácil si utilizamos el de la adjunta, porque realizarlo por otro método pues nos toma más tiempo. ¿Sí? Entonces, esta sería la forma de encontrar una función de transferencia a partir de una representación en espacio de estados. Y vamos a hacer este ejemplo de aquí. Entonces vamos a comenzar a hacerlo y nos va a quedar pendiente lo de la matriz inversa para que ya para la próxima clase se acuerden bien de cómo calcular. Entonces, la ecuación que tenemos para la salida, dijimos, es Y de S
igual a C por S I menos A, inversa por B, más D por UDS. Entonces vamos a ir escribiendo esta ecuación, pero con las matrices que tenemos. Entonces tenemos Y de S es igual y luego tenemos a C. C es un vector que es 1, 0, 0. Entonces ponemos el vector 1, 0, 0. Y luego tenemos SI menos A. Entonces tenemos S por una matriz I. La matriz I debe de tener la misma dimensión que la matriz A para que la podamos para que la podamos restar. Si no son de la misma dimensión, entonces no vamos a poder hacer la resta. Entonces, la matriz identidad que utilicemos ahí debe de tener la misma dimensión que la matriz A. Entonces, en este ejemplo, la matriz A tiene una dimensión de 3 por 3. Entonces, la matriz identidad que vamos a utilizar también va a ser de dimensión 3. Entonces, esta matriz identidad no está como tal definida en dimensión, va a depender de la matriz A. Para que podamos hacer la resta con S. Entonces ahí está S por I. Ahora sí le restamos la matriz A. Y la matriz A es menos 2, menos 3, menos 4, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Esa es la matriz A. Y de esta resta, vamos a calcular la matriz inversa. Y luego, SI menos A inversa va multiplicado por el vector B. Entonces, el vector B tiene elementos 5, 6 y 7. Entonces, ahí tenemos B. Y luego tenemos más D, pero en la representación en espacio de estados, D es 0. Más D, que es 0. Y todo esto va multiplicado por UDS. Entonces, de esta parte de aquí, nos va a quedar S por la matriz identidad. Nos daría la matriz identidad y los elementos donde tiene 1, pues iría la S. Entonces sería S0, 0, 0, S, 0 y 0, 0, S.
y luego le restamos la matriz A, que es -2, -3, -4, 1, 0, 0, 0, 1, 0. ¿Sí? Entonces, ¿esto cuánto nos da? ¿Cómo nos quedan los elementos de esta matriz? Es una resta de matrices. Ok, dime. No, sí. Le iba a decir que en la primera columna queda S más 2, 3 y 4, ¿no? Ok, S más 2, 3 y 4. Y luego, Luego -1, S y 0. S y 0. Y 0 menos 1 y S. 0, -1 y S. Entonces, lo que ocupamos es esa matriz inversa. Entonces, Y de S es la matriz 1, 0, 0. Por esta matriz que nos resultó de SI menos A. S más 2, 3, 4, menos 1, S0, 0 menos 1, S, pero inversa. Y luego por el vector 5, 6, 7. En realidad ese 0 pues lo podemos quitar. Entonces necesitamos calcular esa matriz inversa. Entonces, para la próxima clase, pues traten de checar cómo calcular esa matriz inversa. De preferencia el método de la adjunta, que es un poco más rápido, no necesitamos estar haciendo cálculos para escribir esa matriz inversa. Bueno, sí hacemos cálculos, pero sencillos. ¿Sí? Entonces, checan eso para la próxima clase. Y nada más déjenme paso lista y si gustan, pues como los vayan nombrando, se pueden ir retirando. ¿No hay ninguna duda o comentario? No, todo bien, maestra. No, maestra. Ok, entonces checan eso, por favor. José Vladimir, Eduardo Campos, Presente, maestra. Eduardo Cervantes, Presente. Gerardo Luna, Julio Ángel, Mario César, Jessica. Presente. María César, aquí estoy. Okay. Mario César, Jessica, Eric Salazar, José Miguel, Presente, maestra. Juan Uriel, Juan Bernardo, Maestra Bernardo me dijo que no pudo entrar porque no tuvo luz allá en su comunidad. ok. Jorge Luis, Marco Ángel, Presente. José Rosario, Presente. Elías, Presente.
Ricardo Heredia, Presente. José Humberto, Carla, Lorena, Presente. Juan Francisco, Presente. Ana Sofía, Presente. Jesús, Presente. Jesús Antonio, Genaro, Loreta, Presente. Ulises, Presente. Enrique Salazar, Uriel Adolfo, Maestra, Presente. creo que no la escuché. Enrique Salazar, presente. ok. Guadalupe, Presente. Diego, Presente. Yaneli, Presente. Marco Antonio, Presente. Anaí Berenice, Presente. Francisco Javier, Maestra, creo que tenía un inconveniente y no se pudo conectar. ok. Paloma, Presente. Alan Uriel, Presente. Gerardo Andrés, Presente. Leonardo González. Presente. Muy bien, chicos, nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien. Gracias, maestra, igualmente. Cuídense. Nos vemos, que está bien.